Hola, hola, hola amigos. Una vez más reunidos aquí cada mañana para poder estudiar la palabra de Dios. Es una tremenda bendición poder despertar. Nunca lo dudes. Un momento separar para estudiar la palabra de Dios es la más grande bendición que puedas experimentar. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios, ¿te parece? Yo te invito a orar. Vamos a orar. Inclina tu rostro, ora junto conmigo, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das este espacio para poder meditar tu palabra. Queremos abrir tu palabra, Padre, y queremos que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Permítanos, Padre, ver a través de su palabra nuestra realidad. Bendice este estudio, bendice a las personas que ven esta programación y bendice a toda la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos ahora sí a estudiar la palabra de Dios. Esta programación no tendría sentido si es que no estaríamos abriendo la palabra de Dios. En esta vida, todo pierde su sentido si es que no está fundamentado en la palabra de Dios. Podremos hablar mucho, podremos fundamentar mucho, pero si la palabra de Dios no es citada, no es mencionada, entonces no tiene sentido la palabra que uno pueda decir. Vamos a hablar de este capítulo, es un capítulo 73. Este capítulo 73 consta de 28 versículos muy interesantes. El versículo 73 también nos habla de... Y el salmista se hace una pregunta. En todos los 28 versículos, la pregunta que él resume es: ¿a quién tengo yo sino a ti? ¿No? Es esa pregunta que él se hace. Y dice: ¿a quién tengo yo si no es a Dios? En otras palabras, solamente tiene una opción para confiar. Eso es lo que está diciendo el salmista. Si hay algo o hay alguien en quien tenga uno que confiar, es en Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Por eso, amigo, por eso, amiga, vamos a confiar diariamente más en Dios. Porque este Salmos nos va a hacer entender que no hay otra opción de confianza. No hay otra opción en quien nosotros podamos decidir confiar. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1, 12 y 3. Dice la Biblia: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí el salmista David nos hace referencia de primero la actitud de Dios. Siempre el salmista David comienza reconociendo quién es Dios. Porque si en esta vida nosotros no reconocemos quién es Dios, si reconocemos que Dios es soberano en nuestra vida, si reconocemos que Dios es primero en nuestra vida, si reconocemos que Dios tiene el gobierno de nuestra vida, si nosotros reconocemos primero eso, podemos ir a la Biblia con confianza. Podemos caminar por esta vida. Así estemos caminando por las aguas, caminaremos así como Pedro. ¿Por qué? Porque nosotros primero estamos confiando en Dios. Por eso que el versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente Dios es bueno. El carácter de Dios. Tenemos a un Dios que es amor. Por eso que el salmista David, ciertamente, afirmativamente, lo reconozco, no tengo duda, ciertamente, Dios es bueno. Y la palabra bueno es una palabra que encierra a aquella persona que se entrega de íntegro. Bueno es aquella persona que piensa y se compadece de los demás. O sea, bueno no es solamente aquella persona pues que te ayuda, ¿no?
No. Bueno es aquel que a pesar de ayudarte, no solamente te ayuda cuando puede, sino bueno es aquel que ayuda independientemente de que pueda o no pueda. Siempre va a ayudar. Por ejemplo, ¿cuál crees que fue la actitud de Jesús cuando tenía que venir a esta tierra para morir por ti o por mí? De hecho que no fue fácil. De hecho que no fue fácil ir en busca de sus hijos o de decidir y decir yo voy a ir por ellos. Le ha debido de demandar de mucho tiempo, voy, no voy, duda, pero el amor lo impulsó independientemente de los temores. Eso es ser bueno. Porque es fácil ser bueno cuando pues se tiene o cuando se puede. Pero cuando no se puede, cuando la situación es difícil, es adversa, es un poco difícil ser bueno. Pero la actitud de Dios no fue así. La actitud de Dios fue más allá. Y por eso que el salmista hoy nos hace entender. Dice, ciertamente, tengo la seguridad, no tengo duda, ciertamente. No hay espacio para la duda. No hay espacio para, ¿será? No será. No, ciertamente. Por eso hoy tú tienes que tener la certeza de que Dios es bueno. La certeza de que Dios, por ser bueno, actúa en tu vida. La certeza de Dios, por ser bueno, que te está buscando. Y Dios siempre te está buscando, ¿sabes? Y la única manera de que Dios se manifieste en la vida de las personas para buscarlas es solamente para darles bendición. No hay otra cosa. Dios no nos está buscando para someternos. Dios no nos está buscando para pedirnos algo, ¿no? No, apreciado amigo. Dios siempre está buscando al hombre para darle algo a cambio. Y ese algo a cambio es darle la seguridad, darle la tranquilidad, darle esa fortaleza, darle esa esperanza, darle esa fuerza que muchos lo han perdido. Darle la esperanza de que la situación hoy en día puede cambiar. Sí. Y el versículo 3 es muy interesante porque dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este versículo es muy conocido, no por las personas, pero conocido por nuestros oídos. ¿Tú te has dado cuenta que muchas personas, y podemos estar incluidos nosotros, donde a veces decimos, ¿cómo es que las personas malas que no deciden seguir a Jesús, mira, tienen trabajo, están bien? Las personas que son fieles, mira cómo están, pasando hambre, con las justas, sin trabajo, sin empleo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y a veces da la impresión que sí, fuera así. Parece que los que no deciden por Jesús están mejor en esta vida. Da la impresión. Pero ¿por qué uno puede percibir eso de que los malos están bien o las personas que no conocen a Dios se ven prósperas? Parece que no tuviese problemas, pero el que conoce a Dios mira cómo está. O por ser fiel mira cómo estoy. ¿Sabes por qué pasa eso, amigo? Muchas veces nosotros, como seres humanos, nunca vamos a poder entender la situación en esta vida. A veces, apreciados amigos, no vamos a poder entender el sufrimiento del inocente. ¿Puedes entender lo que pasó Job? Ser una persona justa, perfecta, apartado del mal. ¿Puedes entender? Colócate en los zapatos de Job. Yo no entendería. Solamente la confianza en Dios me va a hacer entender. En esta vida nunca vamos a entender muchas cosas. Hay muchos misterios en esta vida, apreciado amigo y apreciada amiga. Muchos misterios que nuestra cabecita no entiende. Porque es que ellos están bien si no conocen a Dios. ¿Y porque yo estoy mal conociendo a Dios? Soy fiel a Dios y mira cómo estoy. Ahí viene el misterio. Nuestra cabecita no va a entender muchos misterios. Deuteronomio 28:28 dice,
de que los misterios solamente y los secretos son para Dios. ¿Sí? Ahora, es muy interesante que el ser humano no va a poder entender este misterio. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano, yo quiero entrar en la reflexión un poco más profunda. El que conoce a Jesús tiene la capacidad de esperar. El que conoce a Jesús tiene la capacidad de tener paciencia. El que conoce a Jesús tiene la capacidad de enfrentar situaciones que muchas veces no entiende. ¿Y por qué tiene esa capacidad? ¿Saben por qué? Porque Él entiende que detrás de ese sufrimiento, detrás de esa prueba, detrás de esa dificultad, detrás de esta crisis, hay alguien que se va a manifestar. Ahí está la confianza. La confianza no es una palabra que se pronuncia. La confianza es una actitud que se ve en la persona cuando enfrenta situaciones difíciles. Sí. La confianza, ojo, la confianza no es una palabra. Sí, yo confío en Dios. La confianza es una actitud de la persona al enfrentar las situaciones adversas en esta vida. Vamos a leer ahora el otro bloque, del versículo 4 al versículo 9. Dice: no se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Ya viste la actitud que tienen los que practican el mal? ¿Ya viste la actitud de aquellos que deciden no seguir a Dios? Esta actitud. Yo conozco a muchas personas que tienen esta actitud y no soy quien para juzgarlas. Es natural. Yo también lo era. Antes de conocer a Jesús decía, yo soy el que puedo hacer las cosas. No necesito de Dios para tener dinero. No necesito de Dios para poder tener un hijo. No necesito de Dios para alcanzar mis metas. Y posiblemente eso sea cierto. Porque con las fuerzas humanas, muchas personas que no conocen a Dios son mentes muy brillantes. Personas que tienen muchas carreras. Personas que tienen una cuenta bancaria muy gruesa. Personas que tienen muchas propiedades. Que tienen autos, casas, negocios. Sí. Lejos de Dios podemos alcanzar muchas de esas cosas. Podemos hablar de que Dios no es necesario en nuestra vida. Podemos mofarnos de todo. Podemos hacer maldad y creer que no pasa nada y que Dios no actúa frente a ello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos espera. Dios espera a todos. Hasta el que practica maldad, el que no tiene compasión de los afligidos, Dios lo espera también. Dios es paciente con él. Dios no ejecuta, porque su ejecución le va a llegar el tiempo, el juicio ejecutivo. Pero mientras tanto, mientras la puerta de la gracia esté abierta, Dios espera. Dios es misericordioso. Por eso, oremos nosotros por esas personas. Nunca las juzguemos, nunca las señalemos. Nunca digamos, esta persona es así o esta persona es asá. Ya no tiene el perdón de Dios. Nunca va a cambiar. Toda la vida lo mismo con él. No, apreciado amigo. ¿Van a haber personas así? Sí, vaya que sí las hay. Personas que nos van a hacer la vida imposible también. Pero eso no nos da ningún derecho, no nos da ninguna licencia
para condenarlos. Jesús dijo, ¿dónde están los que te condenan? No están, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Pues yo como criatura tampoco te condeno. Yo como criatura no condeno a nadie. Yo como criatura te doy ánimo, te doy esperanza. Levántate, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Sigue tu camino. Nunca te desanimes. ¿Se dan cuenta? Versículo 10 hasta el versículo 15 voy a leer. Porque por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentan sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y en inocencia he lavado mis manos, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Aquí hay una lucha, ¿sabes? Una lucha del salmista en sentirse impotente de lo que viven los malos. E incluso él se atreve a decir, si ellos están bien haciendo lo malo, pues entonces yo también hago lo malo para estar así como ellos y no verme acorralado, entrucijado por serte fiel. Yo te hago una pregunta. ¿David tuvo oportunidades de matar a Saúl, sí o no? La Biblia registra que sí, tuvo oportunidad de matarlo. Yo te hago otra pregunta. ¿David lo mató en esas oportunidades que tuvo? No. Ahí es donde se traduce esto que el salmista está hablando. Puede existir ese deseo de hacer lo malo. Puede existir ese deseo de querer ya dejarlo todo. Puede existir ese deseo de estar cansado y decir, ¿por qué tengo yo que pasar esto? Puede existir ese deseo de querer vengarse, de querer hacer algo contra los demás y de que nosotros podamos hacer la justicia por nuestra mano. Puede existir ese deseo. Pero apreciado amigo y apreciada amiga, yo te digo algo en el nombre de Jesús. Cuando uno está cerca de Jesús, ese deseo no es una realidad. Ese deseo queda en deseo. Ese deseo no se materializa. Ese deseo no puede ser más fuerte que nuestro amor hacia Jesús. Por eso que David no lo mató a Saúl, porque él decía que Saúl era el ungido de Jehová. Y nosotros en esta vida podemos tener muchos deseos, incluso deseos malos, que nazcan en nuestra mente, en nuestro corazón, pero esos deseos no pueden ser mayor que nuestro amor a Dios. Podemos desanimarnos, podemos querer desear algo malo a alguien, pero ahí existe la oración, ponernos de rodillas y decirle, Señor, sácame este deseo que tengo en la mente, sácame este pensamiento, he pensado mal, he querido obrar mal, Dios perdóname. Eso es lo que pasaba con el salmista David. Y aquí estos versículos nos enseñan, si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Pero no. Sí. Apreciado amigo y apreciada amiga, yo quiero animarte en esta mañana de que podamos depositar nuestra confianza en Dios. Podamos hacerle ver que no hay otro nombre bajo el cielo en que nosotros podamos dar la confianza. Para terminar con esta parte, el versículo 10 comenzó diciendo, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿A dónde? A su presencia.
y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Aguas en abundancia son extraídas para ellos. Yo te hago una pregunta. ¿Quién necesita de agua? ¿Aquel que corre o aquel que no corre? Aquel que corre. ¿Quién necesita de agua? ¿Aquel que trabaja o aquel que no trabaja? Aquel que trabaja. ¿Quién necesita de agua? ¿Aquel que está activo sacrificándose o aquel que está pasivo y en reposo? Aquel que está activo y sacrificándose. Miren, aquí el que necesita agua es aquel que está haciendo algo. Y en esta vida, preciados amigos, cuando hemos conocido a Jesús, hemos comenzado una carrera. Y tú y yo nos hemos convertido en atletas, así lo manifiesta el apóstol Pablo, que somos atletas, que estamos corriendo para llegar a la meta. Así lo dice el apóstol Pablo. Y en esa carrera muchas veces nos caemos, muchas veces es necesario hidratarse. Porque si no te hidratas, ¿llegas o no llegas? No llegas, pues. No llegas. Tienes que estar bien hidratado para llegar. Bien hidratado. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos va a dar agua abundante. En medio de esta carrera, Dios va a ser quien nos levante. En medio de esta carrera, Dios va a ser quien nos anime. En medio de esta carrera, para llegar a la meta, la confianza en Dios es necesaria y suficiente para llegar a la meta. Por eso es que aquí nos dice, agua en abundancia son extraídas para ellos. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, a su presencia. Leamos ahora el otro bloque, del 16 al 20. A ver, vamos a ver cómo es que nuestra razón, nuestra mente, no puede entender las dificultades que muchas veces vivimos. Este bloquecito habla de la imposibilidad de poder entender las dificultades. Ya te pusiste a pensar o esa frase que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, ¿por qué a mí? Vamos a entender ahora eso en estos 5 versículos. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahí vamos a entrar ahorita. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrones. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Comenzábamos diciendo cómo es que nosotros no podemos tener la capacidad de entender la crisis o el sufrimiento que vivimos. A veces no podemos entender, por eso que se nos viene a la mente, ¿por qué a mí? Y aquí el salmista es bien claro y enfático. La razón por la cual una persona no puede entender las dificultades. Porque es que no se puede entender las dificultades. Dice el salmista, comienza diciendo, ¿cuándo pensé para saber esto? En otras palabras, ¿cuándo te pusiste a meditar? ¿Cuándo te pusiste allí, en medio de tu dificultad? ¿Cuándo te pusiste y en vez de orar y decir, Señor, ¿por qué? ¿No te pusiste a meditar y a orar y decir, Señor, ¿para qué? Dime, ¿para qué es esto? Dime, ¿cómo tengo que enfrentarlo? A ver, Señor, mi papá tiene diabetes. ¿Me pongo a llorar? Sí, lloro porque soy un ser humano, pero Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué alimentos debo de darle a él para que él esté mejor? ¿Qué tengo que hacer para que mi papá tenga una actitud diferente?
O sea, a eso tiene que llevarnos. A entender, a meditar. No a, posiblemente podamos llorar, pero no a llevarnos al sufrimiento permanente, no. Por el momento puede ser, por una transición, pero de ahí reaccionamos, meditamos. Ahora, esta es nuestra situación. ¿Cómo trabajamos en base a esto? Por ahí dice el dicho, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. No te pongas ahí a renegar de la situación. Mira tu situación, mira tu entorno y ahora, de aquí en adelante, ¿qué hago con esto? La enfermedad no puede traerme abajo. Sí, estoy enfermo, pero levanto y digo, no se acaba. No se acaba la hora. Mi amor por Dios no se acaba. Se puede estar acabando la vida, pero yo sé que Jesucristo me la va a dar. Se puede estar acabando muchas cosas en esta vida. Pero la situación de la crisis, lo que podamos estar viviendo, no puede interferir en nuestra confianza para con Dios. Sí. Cuando pensé para saber esto, cuando medité, fue duro trabajo para mí. Es difícil, ¿sabes? Entender la situación que sufrimos. Es bien, porque el salmista David dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. No es fácil. No es fácil entender la situación que vivimos. No es fácil digerirlo. No es fácil decir, sí, estoy mal, o sí, estoy con cáncer, sí, tengo estos problemas, seguimos adelante. No es fácil. Sí, es fácil cuando se tiene esa confianza en Dios. Pero cuando se tiene esa confianza en Dios, cuando se es fácil, cuando se entiende las dificultades, cuando las tomamos y las adoptamos como algo de que necesitamos, cada persona cristiana necesita eso para poder madurar. ¿Cuándo? Y el salmista sigue diciendo, hasta que entrando en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué significa entrar en el santuario de Dios? Simplemente comunión. Cuando nosotros estamos en plena comunión, podemos entender el plan de salvación. ¿Dónde está el plan de salvación? En el santuario. ¿Qué es el plan de salvación? Lo que Dios está haciendo en nuestro favor. Y en medio de ese plan de salvación va a haber dificultades. Porque en esta tierra no estamos solos. En esta tierra estamos también con el intruso a nuestro costado. Y ese intruso no merece mencionarlo. No merece mencionarlo porque ese intruso ya recibió el golpe mortal en la cabeza. Ese intruso ya está muerto. Posiblemente ese intruso esté, como se podría decir, con sus últimos minutos. Sí, posiblemente ese intruso esté ya en cuidados intensivos. Ese intruso posiblemente ya esté a punto de ser destruido. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, Jesús dio el golpe mortal. Y estamos luchando con alguien que está vencido. Piénsalo bien. El Satanás sigue trabajando. Pero tienes que tener la seguridad que estamos enfrentando a alguien que ya está vencido en la cruz. Y él muchas veces nos hace pensar de que no está vencido. Y no puede ser mayor que nosotros. No puede ser mayor que nosotros. Porque nosotros vamos en el nombre de Cristo Jesús para enfrentar cualquier crisis. Sí, amigo, sí, amiga. Coloca eso en tu mente, en tu corazón. Podremos entender todo lo que vivimos si es que vamos al santuario. Y el santuario es la comunión con Dios. Es oración, vida de oración, estudio, meditación de la palabra de Dios y predicar el Evangelio.
Este aislamiento no puede colocarnos de brazos cruzados. Este aislamiento tienes que llevarnos a seguir predicando la palabra de Dios, a seguir buscando estudiantes, a seguir presentando a Jesús. Jesús dijo en una oportunidad: si tan solo yo fuere levantado entre los hombres, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sí? Y Jesús quiere hoy atraer a muchas personas. Primero quiere atraernos a nosotros, para que nosotros podamos ser instrumentos para atraer a otras personas a los pies de Cristo. Amén. Eso sea una realidad en nosotros. Versículo 21 hasta el 24. Dice la Biblia: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu corazón, y después me recibiste en gloria. Tremendo. Primero comienza el salmista describiendo a una persona que no tiene a Dios. Una persona que no tiene a Dios, ¿cómo es? Se llena de amargura el alma. Una persona que reniega de todo. Una persona que no le encuentra sentido a la vida. Una persona que bajo unas circunstancias que le suceden, pierde su confianza en Dios, reniega de Dios y finalmente termina fuera de la iglesia, fuera de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra solamente quedó en el camino. La palabra, como la parábola de las semillas que caen, unas en tierra buena, unas en espinas, otras en piedras y otras caen en el camino. Son tipo de personas, tipo de corazones. Y cuando esa confianza se desaparece, se evapora, cuando cae en el camino, quiere decir, cuando la escuchamos, fue bonita, pero no fui más allá. O sea, la palabra de Dios solamente quedó en un sermón. Pero ¿yo qué hice para que esa palabra pueda ser una realidad de mi vida? Meditar, escudriñar, orar. Cuando eso sea una realidad de mi vida, pues esa semilla habrá caído en tierra buena. Y cuando la semilla cae en tierra buena, esa semilla sigue creciendo. Sí, fruto, florece. ¿Por qué? Porque está en tierra buena. ¿Por qué? Porque el cristiano está orando, está estudiando la Biblia, está predicando. Cuando nosotros hacemos esas cosas, la producción nuestra va a ser tremenda. Ni crisis, ni problemas podrá detener el crecimiento de esa persona. Por eso que aquí el salmista dice en el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La bestia no entiende motivos, no entiende razones. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? ¿Se convirtió en quién? En una bestia. ¿Por qué? Porque no quiso entender. ¿A quién? ¿Al hombre? No, la soberanía de Dios. No quería entender que Dios tenía que gobernar antes que él. Dios tiene que gobernar nuestra vida. Dios hoy quiere gobernar tu vida. Dios hoy quiere que tú puedas entender. Y tú eres persona. Tú eres persona. No eres bestia. Dios nos hizo semejantes a Él. Nos hizo semejantes. Somos personas que piensan, razonan. Miremos todo lo que hizo Jesús. ¿Qué más tenemos que entender para aceptarlo? La muerte en la cruz, su sacrificio allí. ¿Qué más necesito entender? Nabucodonosor no entendía al ver todas las maravillas que vio. Por eso tuvo que llegar a ser una bestia.
Porque cuando se es bestia, se está en el lodo. Cuando se es bestia, depende de otros. ¿Ya viste la historia de este rey de Babilonia? Para aceptar a Jesús, tuvo que ir por caminos muchas veces que no son los más adecuados. Y Jesús, por amor a ti y a mí, nos va a hacer llegar a esos caminos que nos va a costar caminar por ellos. ¿Pero por qué? Por amor. Porque Él quiere que entendamos. Dios nos está buscando de la mejor manera. Ahorita es una buena y linda manera de buscarnos por medio de su palabra. Por eso que mientras estemos en esta tierra, tenemos que aceptar ese llamado de amor de parte de Dios. Y no esperemos que Él utilice otras formas para llamarnos. Y si utiliza esas otras formas, muchas veces, a veces dolorosas, es porque también quiere buscarnos. Porque a veces de buena manera no entendemos. Pero de otra forma podemos entender. Y utiliza esa otra forma, ¿por qué? Porque tanto nos ama que Él quiere salvarnos. Versículo 25 hasta el 28, para ir terminando con esta parte. Aquí el salmista David termina con versículos de esperanza, ¿sabes? La Biblia no tendría sentido si es que solo todo fuese crítica, todo fuese observancia, todo fuese juicio. Pero la Biblia tiene sentido porque tiene esperanza. Cuando Jesús hablaba y abría su boca, siempre daba esperanza. Y la esperanza es lo que nos motiva, lo que nos levanta, lo que nos anima, lo que nos hace seguir adelante. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Tremendo. Confirmando a Dios como nuestro Salvador. ¿A quién tengo yo sino a ti? Si no te tengo a ti, no tengo nada. Si no tengo a Dios, ¿para qué vivo? Si Dios no está gobernando mi vida, no tiene sentido esta vida. Pero tú, mi Dios, estás aquí conmigo. Soy quien soy gracias a Dios. Hago lo que hago por Dios. Es la actitud que tú y yo debemos de tener. Si Dios está en nuestra vida tiene que ser diferente. Si Dios está en nuestra vida, tenemos que vivir una vida de servicio. Si Dios está en nuestra vida, tenemos que pasar tiempo con Él a través de la Biblia, a través de la oración. Sí, interesante. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Mi prioridad, mi mayor deseo, mi mayor búsqueda, ¿quién es? A mi Dios, a mi Jesús. Fuera de ti no hay otro deseo en esta tierra, dice el salmista, tremendo. Mis estudios no pueden estar primero que Dios. Mi trabajo no puede estar primero que Dios. Mi familia no puede estar primero que Dios. Mi salud no puede estar primero que Dios. La crisis económica no puede estar primero que Dios. ¿Te parece duro escuchar? Pero así confirma la palabra de Dios. Nuestro mayor deseo, ¿quién es? Dios. Así lo dice. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Primero Dios y después todo. San Mateo 6:33. Mas primeramente, en primer lugar, antes que cualquier cosa, buscar a Dios y todo será añadido. La prioridad. No está diciendo que no dejes, o que dejes de trabajar, o que dejes de estudiar, o que dejes de ser una persona entendida, formada, de querer crecer física, mental, de querer tener lo que tú desees, tus proyectos, tus planes de vida.
Dios no te está pidiendo que dejes eso, te está pidiendo que coloques en orden las cosas. Y el orden divino es primero Dios, luego todos tus planes. Y aquí el salmista lo dice, ¿no? Que y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí está colocando a Dios como único Salvador. Ahí le está dando el lugar que le corresponde a Dios. El lugar que le corresponde a Dios, también nosotros debemos de dárselo, ¿saben? Y uno le da el lugar que le corresponde a Dios cuando nosotros hacemos nuestro culto personal. Cuando uno hace su culto personal, apreciado amigo y apreciada amiga, le está dando el lugar que le corresponde a Dios. Lo está colocando en primer lugar. Le está diciendo, Señor, antes de que yo comience mis actividades, te doy gracias a ti porque tú eres soberano en esta tierra y tú me vas a dar las fuerzas, tú me vas a dar la salud. Estamos colocando a Dios antes que todo. Que nuestras palabras no solamente digan, sino que se vea que Dios es nuestra mayor confianza. Versículo 27. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿En quién vamos a colocar nuestra esperanza hoy en día? ¿En quién? En Jesús. Sí. En Jesús tenemos que colocar toda nuestra esperanza. Por eso es que hoy la Biblia nos anima a que tenemos una sola esperanza. Tenemos una opción de poder elegir y esa opción es Jesús. Esa opción es Jesús. Hoy este capítulo nos ha enseñado que muchas veces el ser humano no va a entender muchas cosas. Pero también nos ha enseñado que se puede entender cuando entramos al santuario. Ya lo escuchaste. Cuando entramos al santuario. Pero si no entramos al santuario, estamos lejos de Él, somos como bestias. No vamos a entender. No vamos a entender. Una bestia no entiende motivos. No entiende razones. Actúa arbitrariamente. Porque es irracional. Pero tú y yo no somos bestias. Somos personas. Seres creados. Criaturas. Tocados por Cristo Jesús. Y podemos colocar un espacio para meditar y entender. Llegar por nuestra comunión a ese santuario para entender el plan de salvación. Lo que Jesús viene haciendo por nosotros. Dios tiene que ser realmente nuestro Dios. El estudio de este capítulo ha sido muy interesante, ¿sabes? Particularmente me ayuda diariamente. Porque me va acercando más a Dios. Y nos va acercando a nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos cada día estar más próximos de Él. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para terminar esta meditación que hemos tenido. Para que el Espíritu Santo pueda hacernos entender que todo lo que hemos comprendido el día de hoy pueda ser una realidad en nuestra vida. Y que nuestra confianza y deseo, en primer lugar, sea Dios. Sin Dios no hay otra cosa más en esta tierra. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque hemos abierto tu palabra. Gracias, Padre, porque hemos comprendido que usted es la única confianza en quien debemos de tener. Permítanos, Padre, poder acercarnos cada vez más a usted por medio de la oración, el estudio de la palabra, la predicación del Evangelio, buscando otras personas que también te conozcan. Señor Jesús, permítenos siempre agarrarnos de ti. Permítenos
beber de esa agua que usted diariamente nos ofrece para poder llegar a la meta. Oh Señor, un día no muy lejano usted vendrá. Usted vendrá y nosotros podamos ver la gran alegría que estamos esperando para recibirlo en el cielo con millares de ángeles. Señor, bendice a las personas que nos están viendo. Bendice a todas las personas que están pasando por situaciones difíciles. Quédate con cada uno de ellos. Bendice a tu iglesia también en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, hasta el día de mañana. Igual a la misma hora nos encontramos a las 5 de la mañana. Dios te bendiga abundantemente. Maranatha, Cristo viene, prepárate.